iniciar este comentario contándoles un poco de lo que ocurre en Baja California, en el extremo norte del país. Varias tribus indígenas se resisten a morir en su identidad, en sus tradiciones, en su lengua. Quedan unos cuantos que saben que esa identidad se asocia al territorio, pero un día, con engañifas y el soborno a algunos de sus miembros, un grupo de empresas eólicas los despojó, condenándolos prácticamente a la extinción. Quiliguas, Paypay, Yumanos, Cucapá mantienen la misma resistencia que en el otro extremo del país sostienen las comunidades zapotecas del Istmo, inmersas en procesos de resistencia también, porque mediante el retorcimiento de leyes, alguna mente aún más retorcida, se les quiso imponer o se les impuso en sus territorios bajo la promesa de generar empleo con las energías limpias. El comentario viene a cuento ahora que las empresas transnacionales de las llamadas energías limpias han puesto el grito en el cielo por un acuerdo emitido por el sector energético mexicano que les afecta porque reduce sus operaciones y por lo tanto sus ingresos. De extremo a extremo del país, ya lo decíamos, estas empresas llevan al menos 10 años avanzando sin freno con la complicidad de políticos mexicanos que luego terminan en sus directorios como altos ejecutivos. Este fenómeno conocido como el de las puertas giratorias y que consiste en el paso con abierto conflicto de intereses de altos ejecutivos del sector privado que llegan como funcionarios al gobierno o bien de políticos que están en el gobierno y llegan a empresas del sector privado. Y el caso más representativo de esas transnacionales, yo le puedo decir que en estos años yo he documentado alrededor de 30 o 35 en diferentes trabajos periodísticos publicados en el semanario Proceso, que es donde yo trabajo, pero creo que el más representativo es el de Felipe Calderón, el expresidente de México, también exsecretario de Energía, que quedó en el directorio de Iberdrola, una de esas empresas dedicadas a las llamadas energías limpias. El punto hoy es dejar en claro que al defender la presencia de esas transnacionales, hemos visto que parecen presentarlas como hermanas de la caridad que no son, y que en lo social su paso ha sido mayoritariamente pernicioso por el país. Son empresas extranjeras perniciosas. Y vale la pena recordarlo hoy porque parecieran envueltos en la idea de combatir el contaminante carbón, el combustóleo y los procesos convencionales de generación de electricidad que efectivamente son contaminantes, pero nos hacen creer que estamos frente a buenos y malos. Gobierno malo que no quiere energías limpias frente a empresas buenas que cuidan el ambiente. Y no es así. Lo que pasa es que las formas en que se realizaron los acuerdos en el sector energético son deficientes, son atropelladas, como ya suele ocurrir de manera frecuente con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Diríamos coloquialmente, lo hicieron con las patas. El acuerdo fue emitido por el Centro Nacional de Control de Energía el 29 de abril. Tuvieron que replantearlo días después por el desaseo jurídico, el reclamo de las transnacionales que tiene que ver con la competencia, pues se basa en leyes vigentes. Las posibilidades de esa competencia que se facilitaron con la reforma energética del peñismo que surgió del llamado Pacto por México no se han revertido, de manera que están vigentes y es viable que sus argumentos jurídicos puedan surtir un efecto, a menos que una negociación entre gobierno y transnacionales derive en un acuerdo intermedio. Y este es un asunto clave al que me voy a referir. La cuestión es que la ley de la industria eléctrica, para abundar más, tiene los requisitos de generación y transmisión de electricidad y puedo asegurar que prácticamente todas estas de las energías limpias los han incumplido, pero también que los gobiernos, independientemente de
quien encabece la administración, no se los han exigido. Entonces, lo que parece un error es que primero debió derogarse la ley vigente de electricidad, de abrogarse aquellos artículos que ponen las condiciones de participación de estas empresas y luego emitir el acuerdo. Pero ahora la clave está en saber si esto en realidad es un tropiezo, un error o una estrategia, porque creo que si algo podemos identificar en Bartlett es que se trata de un político de muchos recursos, un político experimentado, para decirlo coloquialmente, un político mañoso. Entonces, la observación del asunto está en saber si el acuerdo en realidad va en serio, cosa que dudo, o si se trata de una fórmula para renegociar condiciones como ya ocurrió el año pasado con 7 gasoductos parados y que siguen parados en su mayoría, pero que tuvieron una renegociación en precios. Pero de ahí, fíjense, a las voces que ya señalan socialismo, venezualización y no sé qué tantas otras barbaridades, hay un abismo enorme, tremendo. Al final, la supuesta división del poder político y económico no es socialismo, nunca va a ser socialismo. Y en eso ha sido claro el propio presidente López Obrador, lo ha dejado muy en claro en diferentes momentos. Se trata de erradicar corrupción, de evitar los excesos. Ni siquiera se ha ocupado del tema indígena, como ya quedó claro en el proyecto Integral Morelos el año pasado. Pero todo eso, creo que visto así, nos resulta pues en una política energética que de socialismo no tiene nada. En todo caso, se trata de lo mismo, pero más barato.